11 de la mañana con 41 minutos, 11 con 41 a esta hora en la ciudad de Punta Arenas. Le digo al tiro, me estaban preguntando a través de redes sociales cómo estaban nuestras características climatológicas. Hay 1 grado en la ciudad de Punta Arenas con una sensación térmica de -3. En Puerto Natales, si delante usted pensaba que había frío, ahora hay más, -9 de temperatura, 9 grados bajo cero de temperatura, -9 también de sensación térmica, no hay viento. En Porvenir 1 grado y en Puerto Williams, Cabo de Horno, -3. Están con nosotros a esta hora y ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de toda nuestra plataforma comunicacional digital de Polar Comunicaciones. Claudia Luengo, hola Claudia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Y Miguel Serrano, ¿cómo estás Miguel? Buenos días, bienvenido. Del COSAM. Hay varias cositas que hablar del COSAM. Justamente estábamos hablando y yo tenía algunas dudas de las cuales me estoy enterando ahora. Ellos son psicólogos del COSAM, del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Magallanes. El COSAM atiende de forma ambulatoria a los usuarios con alguna patología de salud mental y dentro de las actividades a destacar está el trabajo con equinoterapia que desarrollan. Metámonos de lleno en la equinoterapia, ¿les parece? Sí, Porque claro. es muy interesante lo que estábamos hablando fuera de micrófono. Yo le preguntaba, ¿la equinoterapia se hace solamente con niños? Que uno es lo que ha visto, niñas y niños, ¿ya? Pero me dicen, no, la verdad es que no. También se hace con adultos, es una rama. ¿Por qué no lo explican? Entremos en materia. Ya. Bueno, resulta que la equinoterapia, como tú bien dices, se entiende, o en el imaginario colectivo está pensado como niños con dificultades físicas, generalmente cognitivas, montados arriba de un caballo haciendo ciertos ejercicios. Así Eso es como la idea que generalmente se tiene. Sí. Pero la equinoterapia tiene varias ramas y posibilidades que ofrece como para la rehabilitación de personas, digamos, que va y puede ser para cualquier rango etario. Dentro de ellas está lo que se llama terapia asistida por caballos, que es lo que hacemos nosotros. Ya. Y la terapia asistida por caballos tiene como varias como individualidades, y dentro de ellas está que el trabajo que se realiza no es montado. Es decir, el usuario no tiene por qué subirse al caballo, sino por el contrario, lo que se realiza es un trabajo pie a tierra, que se llama, donde nosotros instamos a los usuarios a ser parte de una manada de caballos que están en libertad. Okay. Es decir, en un corral cerrado, trabajamos con aproximadamente 4 o 5 caballos cuando se puede, y 4 o 5 usuarios, y todos pasamos a ser parte de esta manada de los caballos. Perfecto. Y ahí se convierten todos en caballos. Todos yeguas y caballos. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, absolutamente personificados. Sí. Y a través de esto, y a través también de ir dando a conocer las particularidades de esta especie, de lo que es el caballo, de su etología, digamos, de cómo se conforma una manada, el cómo ellos funcionan, y de las habilidades que tienen de poder hacer de espejo ante quienes somos y el cómo nos mostramos en la vida, digamos, en el día a día, es que se puede generar un trabajo terapéutico súper importante, porque en el fondo nos vemos frente a frente con nosotros mismos, sin las defensas propias que tiene el rango o lo que la edad, la cotidianidad, etcétera. Ahí pasamos a ser todos exactamente iguales, y eso ya genera una apertura hacia el proceso terapéutico muy especial, porque obviamente en un box de atención, en una escenografía rígida, la gente tiende a asustarse un poco, a ser más reticente, uno se siente súper evaluado. Pero acá en el fondo no hay palabras siquiera de por medio, solamente un estar, un interactuar, y por ende parte del trabajo que se hace y que tiene mucha potencia es el trabajo desde el vínculo, desde la sensación, es algo 100% experiencial y que ni siquiera requiere de palabras. Quien no quiere hablar, el que no quiere contar la historia de su vida, está bien y es absolutamente respetado, porque aquí el lenguaje que utilizamos es el no verbal. Y es el de las sensaciones, de volver a conectar con aquello con que el día a día, la cotidianidad, como decías tú, nos separa. Miguel, ¿por qué el caballo y no otro animal? Bueno, porque el caballo tiene características particulares que ayudan un poco en este tipo de terapia. Yo creo que lo más importante es que el caballo no te va a juzgar, ¿ya? Y además el caballo
dentro de esta manada tiene una particularidad que él siempre huele al otro caballo y él puede identificar cómo está o cuál es el estado emocional de ese otro caballo. Ya. La gracia de esta terapia, como bien decía Claudia, es que nosotros nos hacemos parte de la manada, entonces el caballo tiene esta particularidad que se va a acercar a ti y va a oler tu estado emocional y te lo va a reflejar. ¿Ya? Que eso no lo hace otro animal, lo hace el caballo. Entonces, algo súper importante es que tú al caballo no le puedes mentir. Entonces, no sé, tú puedes fingir estar feliz en esta sociedad. Pero el caballo va a saber que no estás feliz. Pero el caballo va a saber que tú no estás feliz. Entonces, y lo va a mostrar además. Va a generar un comportamiento en la terapia, en la sesión, que te va a reflejar y va a dar cuenta y va a mostrar tu estado emocional. ¿Ya? No sé, por ejemplo, Claudia tiene más experiencia que yo en equinoterapia, yo estoy recién partiendo este año. Entonces me contaba de un caso de una sesión que hicieron en Santiago, de unos niños con hiperactividad, donde llegaron los niños a la sesión y los caballos se volvieron locos, empezaron a saltar. Porque percibieron la hiperactividad de los niños, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo bonito de esta terapia, ese es el plus, porque vivimos en una sociedad que a veces es muy crítica y que nos obliga a funcionar constantemente en base a defensa, ¿ya? Entonces, no sé, yo tengo que estar funcional porque tengo que ir a mi trabajo, porque tengo que cuidar a mis hijos, porque tengo que, en fin, tengo que hacer muchas cosas y no me doy el tiempo para verme a mí mismo, para conectarme con eso que me puede estar pasando y esto ayuda mucho. No sé si sí, por favor. Lo que pasa es que dentro de las particularidades que tiene el caballo, y para esto a lo mejor pase un poco latero, pero ir un poco más atrás en el sentido de entender el por qué el caballo, que es una raza o es una especie que existe hace muchos millones de años, ha sido capaz de subsistir en la tierra, digamos, pese a todos los cambios que ha tenido y a la diferente interacción que ha ido teniendo con el medio. Ya permanecido por la historia, ¿sí? Exacto. Entonces es muy importante entender que el caballo de partida es un animal que ha sido presa siempre, no es un depredador. Y eso ya define ciertas características de su funcionamiento. Es decir, el caballo no te va a atacar, porque no tiene posibilidades de hacerlo. El caballo sí se puede defender, como mucho, pero su esencia y el instinto como más potente que el caballo tiene es el de huir. Frente a todo aquello que le es incoherente y que le sugiere una amenaza, el caballo simplemente se va. Y gracias a eso es que ha podido, digamos, mantenerse. Y por ende, tiene muy desarrollados los sentidos que le permiten percibir eso justamente, el que qué es o qué no es una amenaza para mí, o para mi especie y para los míos, digamos, y dónde estoy a salvo y dónde no lo estoy. Y eso aplica en el momento en que yo me acerco a un caballo. Si el caballo no percibe esa coherencia en mí, por ende me ve tranquila o ve una apariencia así como en paz, pero la sensación, las endorfinas que nosotros liberamos, digamos, químicamente, y todo mi lenguaje no verbal apunta a lo contrario, el caballo se va a ir. Ya, se va a espantar. De pronto ni siquiera va a hacer grandes cosas, pero no se va a acercar. Se va a mantener reticente. Y eso ya, para nosotros, que cumplimos como un poco el rol de traductores de todas estas conductas del equino y de la persona, nos sugiere el poder preguntarle al usuario, ¿por qué crees tú que él se fue? ¿Te pasa eso en la vida? ¿Te pasa con algunas personas? ¿Te ha pasado antes? Y en el fondo eso obliga o te pone en la situación de analizarte y tratar de ver en realidad por qué será que pese a que yo trato de ir en toda la buena onda con la gente como que de repente me rechaza un poco. Te invita a la conversación, a la reflexión. Exacto, ¿no? Y ante cosas que están ahí y están ocurriendo en el aquí y el ahora. En el fondo tenemos la posibilidad de tener un escenario que va cambiando todo el tiempo, muy dinámico, pero que me permite analizar la situación que está ocurriendo ahora. No es llevarte ¿te acuerdas cuando eras chico? O ¿qué piensas que va a pasar después? Sino todo es en el aquí y el ahora, y por ende esto tiene un peso y una llegada muy potente para cada persona. Lo otro importante es entender que, a diferencia, por ejemplo, de un perro, con quienes también se hacen terapias y muy bonitas, la terapia asistida con perros, el caballo es un animal que no es doméstico, no es entrenable. O sea, lo es hasta un cierto punto, pero yo no puedo entrenar al caballo para que si yo le hago así se vaya o se quede. El caballo va a reaccionar como le nace reaccionar, y por lo tanto es algo que es muy honesto, es muy real, es muy auténtico lo que está ocurriendo y está ahí.
es imposible no verlo. Qué interesante, ¿eh? Y qué maravilla es trabajar con los equinos, con los caballos. ¿Cómo está nuestra salud mental en Magallanes? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Nos afecta el invierno, la falta de luz? ¿Es bueno este nuevo horario patagónico, este horario nuestro que tenemos? ¿Qué opinan? Bueno, nosotros tenemos en nuestro listado de atención activo 2.570 y tantos pacientes. Ya, eso es harto. Es harto, ya teniendo en consideración que la población de Magallanes son 160.000 aproximadamente. Ya, o sea, la respuesta corta es que nuestra salud mental no está bien. O sea, no sé si no está No sé bien. si la Bueno, nuestra, no. Yo creo que esto es un problema global. Sí, Ya, no es ok. un problema Sí, solo de Magallanes. absolutamente. Sí. Teniendo en consideración además que la salud mental es como el hermano chico o como el primo lejano de la salud en general. O sea, eso es importante quizás mostrarlo y es necesario que Chile implemente políticas públicas efectivas en cuanto a salud mental. Absolutamente. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que igual hay una alta tasa de enfermedades de salud mental que tienen que ser atendidas acá en la región, sobre todo porque vivimos en condiciones particulares que son distintas a las del resto del país. Como bien decías tú, la falta de luz igual afecta. Hace un tiempo atrás hubo un seminario en donde nos explicaban en cómo la falta de luz afecta directamente a tu estado de ánimo. Uh-huh. Hay depresiones que son estacionarias, que alguna gente también las sufre, Sí. en donde en invierno se deprimen. Entonces es importante que atendamos, digamos, la salud mental. Incluso la tasa de suicidio, lamentablemente nosotros la lideramos hasta hace algunos años. Yo no sé si seguirá así eso, ¿no? Seguimos así. en la punta, así es, Sí. seguimos en la punta. Y es verdad lo que dice Miguel, incluso visto desde un punto de vista químico, el no recibir sol, nosotros no fijamos la vitamina D, y la vitamina D va en estricta relación, digamos, con los estados anímicos. Entonces ya desde ahí estamos como en desmedro de otras regiones, y eso influye, todo influye. Y lo otro que yo pienso, insisto, no tiene que ver solo con una realidad regional, sino que tiene que ver con una realidad nacional y quizás mundial, es que todavía existe mucho desconocimiento y mucha ignorancia respecto al tema de la salud mental, y aún es muy estigmatizada por la gente. Uh-huh. Entonces muchas personas que padecen de problemas de salud mental, que son capaces de darse cuenta de que no están bien o no se sienten bien, por el temor a ser apuntados con el dedo, a qué van a pensar, a qué van a decir, Por el estigma. por el estigma, no consultan. Lo que hace que después terminemos hablando de cuadros de una gravedad muchísimo mayor, producto de que no fueron tratados a tiempo, porque la gente no se atreve. A propósito de lo mismo, está bueno tener una hora más de luz en la tarde y tener una menos en la mañana, que oscurece tan tarde y que aclare más tarde. ¿Les parece bien a ustedes como profesionales del ámbito? En lo particular, Sí. a mí me parece bien. Ya. Yo encuentro que al menos se intenta resguardar un poco el que las horas libres que uno pueda tener, ganar un poco de Una horita más luz, en la tarde. por lo menos salir de la pega, ojalá no oscuro, ya que llegamos oscuro. Entrábamos con luna al colegio y salíamos con luna al colegio en nuestro tiempo. Sí, Esto es un tema eso. Ahí igual entramos en un tema que es importante, o sea, en cómo estamos entendiendo la salud mental, ¿ya? Que también basa un poco con el tema de los mitos y del estigma. ¿Ya? La salud mental hoy en día no se entiende como algo médico, exclusivamente de atención psiquiátrica, que si tú a una persona le das, no sé, quetiapina se va a sanar. Uh-huh. No, hoy en día se entiende la salud mental como algo más integral que abarca más esferas. Por eso en el COSAM y en los distintos dispositivos que se trabaja la salud mental hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay terapeutas ocupacionales, porque la salud mental ahora, digamos, es más grande, se entiende de una manera más global. Entonces, el pensar la luz, tenemos que pensar que los momentos de ocio para la gente son súper importantes, ya afectan directamente a la salud mental, y es necesario que tengamos tiempo para poder hacer eso. O sea, la vida no es solo trabajar, y desde una opinión muy personal, el que tengamos una hora para que podamos llegar a nuestras casas, podamos ir al parque, podamos hacer otra cosa, podamos ir a zona franca, eso ya nos ayuda y nos beneficia a mantener una buena salud mental. O sea, es súper necesario. ¿Entendemos la salud mental nosotros los magallánicos? Ustedes lo acaban de decir, es que hay que darle como una vuelta de tuerca al tema, pero es preocupante no... como que colocar el tema en el tapete, pero claro, uno lo puede conversar, lo estamos conversando nosotros ahora en un medio de comunicación, nos están escuchando en toda la región, pero ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los actos que hay que hacer? Las acciones a seguir, porque finalmente está bien, lo conversamos, pero ahí queda, se las lleva el viento las palabras. O sea, yo creo que ahí cobra una gran relevancia todo lo que es el tema de la difusión, obviamente, pero
y esto quizás ahí es algo muy personal, pero yo creo que es el difundir, pero difundir en un idioma entendible para todos. O sea, de pronto salirnos un poco del hablar netamente de salud mental como concepto, sino que comprender todo lo que esto involucra y llevarlo a la cotidianidad de cada quien. De que no tenemos por qué hablar en palabras complejas sobre trastornos y diagnósticos que en el fondo generan más rechazo que cercanía, sino que hablar de lo que nos ocurre en el día a día en cuanto a el no tener tiempo, al sentirme colapsado, al estar cansado, a palabras que están muy en nuestro vocabulario común y que no les damos tal vez el peso que tienen. Y el entenderlo, como bien dice Miguel, desde todas las esferas que rodean la salud mental, que en el fondo es el todo, es la interacción familiar, es el ocio, es el darle tiempo al deporte o a alguna actividad que a uno lo llene, el preocuparse por uno, el desconectarse de otras ciertas cosas. En el fondo, aterrizar la salud mental a algo que sea conversable entre todos y para todos, y que no sea solamente de dominio de aquellos que hemos estudiado o estamos metidos en el área propiamente tal. Y eso, el acercar la salud mental es un poco lo que se trata de hacer en el COSAM a través de ¿cómo se llama?, de charlas, de psicoeducación. Son las sociedades a nivel mundial las que tienen este problema, ¿no? No solamente Magallanes, para dejar un específico, no solamente Chile, es el mundo y su sociedad la que está viviendo un periodo súper crítico en términos de salud mental, ¿no? Hay personas que están enfermas, que tienen un problema de salud mental y no lo saben, no se dan cuenta. La mayoría. La mayoría, qué buena respuesta. Pues sí, es probable, ¿no? O sea, yo creo que todos somos propensos a tener un problema de salud mental. O sea, todos estamos sometidos a un estrés diario que nos puede llevar a enfermarnos. Y bueno, todos tenemos ahí nuestros propios conflictos. Sí, entonces, sí. De hecho, es súper importante esto porque a veces la gente dice, yo no estoy loco, así que ¿para qué voy a ir al psicólogo? De verdad, claro. Y yo que soy psicólogo también he ido al psicólogo, entonces como no es necesario estar loco o tener una patología tan rígida como para atenderse. Hay otros conflictos que también son tratables y que también a veces es importante poder conversarlos porque, como decía Claudia, no todos tenemos este lenguaje, entonces, o no todos somos tan amigables con la salud mental, entonces a veces hay cosas que yo no le puedo contar a mi mamá, o que no le puedo contar a mi señora, o a mis hijos, o a mi pareja. Entonces es importante a veces que podamos conversar con otra persona, que nos podamos sacar un poco esta mochila emocional y no es necesario estar loco o estar enfermo o tener una patología para poder hacer eso. A propósito del COSAM, si hay una persona que nos está escuchando y le encantaría conversar con alguno de ustedes o que siente que tiene algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que llamar por teléfono, dirigirse a algún lugar? ¿Qué hace esa persona? Sí, es súper importante. Lo que tiene que hacer esa persona es dirigirse a su CESFAM. ¿Ya? Hay distintos CESFAMes que están distribuidos por territorio. Entonces la persona, si nunca ha tenido atención en salud mental, tiene que pasar primero por su CESFAM. Okay. ¿Ya? Tiene que acudir, tiene que inscribirse en el programa de salud mental y desde el programa de salud mental de CESFAM lo van a derivar a COSAM. Perfecto. ¿Ya? Nosotros somos un centro de atención más especializado, sí. Entonces por ende atendemos, digamos, un nivel de gravedad un poco mayor o más complejo. Ok. ¿Tienen lista de espera de cuánto me dijiste? No lista de espera. No, es la cantidad de atenciones. No hay lista de espera. No tenemos. De hecho, funcionamos bastante expedito. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que hayan venido, que hayan invitados cordialmente para cuando lo estimen conveniente. Claudia Luengo y Miguel Serrano de COSAM. Hablamos de quinoterapia y otras cosas de salud mental, por cierto. También puedo agregar que si tienen alguna duda, nos pueden contactar por nuestro fanpage a través de Facebook, que es COSAM Miraflores. ¿Ya? COSAM Miraflores. Sí, ese es como el canal más directo por el cual se pueden contactar con nosotros y les vamos a responder, tratamos de responder a la brevedad. Si no lo hacemos, entiéndanos que estamos un poco ocupados, pero vamos a responder. Sí, perfecto, esa es la idea. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti. A ustedes también, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, llegamos pero justito a la hora, así que le agradecemos a nuestros invitados, a todos los invitados también, a los entrevistados de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar mañana. Que estén muy bien.